Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a esta continuación del programa de capacitación. El día de hoy con la conferencia El enfoque ético de la inclusión educativa en la formación de las nuevas generaciones de las ingenierías con el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Sean ustedes bienvenidos. Cedo los micrófonos a la doctora Viridiana Aire León Hernández, directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Muchísimas gracias, querida Silvia. Pues un placer saludarlos a todos y a todas, estimados compañeros, colegas, en este siguiente día de la capacitación, de esta semana de capacitación que ya se ha hecho más que pensar en una tradición, sino en una consolidación de nuestra formación docente. Estamos muy contentos el día de hoy de recibir al doctor Guajardo y a todo su equipo de colaboradores en una conversación, en una plática que creemos que será de muchísimo apoyo al interior de nuestra facultad, una facultad dinámica que siempre nos estamos planteando no solamente el impacto de los procesos de enseñanza y aprendizaje y que están alrededor de la ingeniería en sí mismo, sino también en este planteamiento de algo tan importante en estos contextos de complejidad e incertidumbre que vivimos. ¿Qué peso tiene la toma de decisiones desde una perspectiva en ingeniería, pero también desde una perspectiva en donde la ética, la inclusión, la atención a la diversidad, los diferentes características que va teniendo la vida moderna que nos ha tocado vivir, tiene y cuáles son sus impactos? Y qué mejor que esta reflexión en este momento en que también al interior de nuestras academias estaremos planteando próximamente reestructuraciones curriculares, qué mejor que llamarle al doctor Guajardo, que ha tenido toda una trayectoria de reconocimiento, siempre abogando por estos temas, y que nos invite a abrir esta conversación en el impacto que tiene precisamente generar estas perspectivas que nosotros lo hacemos desde nuestra experiencia profesional, desde la formación en ingeniería, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué acompañamientos? ¿Qué situaciones podemos seguir consolidando de manera que nuestros estudiantes, estos jóvenes generaciones que están llegando, nuevos estudiantes aspirantes a formarse como ingenieros, ingenieras químicos y químicas, pues tengan en el centro de su actuar no solamente la propia disciplina, sino la ética, la inclusión y la atención a la diversidad? Así es que es un placer poder el día de hoy recibir al doctor Guajardo. Agradezco la amistad y agradezco el espacio que nos ha dado y regalado en una agenda tan importante que tiene. Bienvenidos todos y estamos atentos a abrir esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Viri. Cedo los micrófonos a la doctora Carmen Torres, quien llevará a cabo la lectura de la semblanza del doctor Eliseo Guajardo. Adelante, doctora Carmen. Gracias. Buenos días. El doctor Eliseo Guajardo Ramos es director de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la UAM desde 2018. Profesor investigador de tiempo completo, asociado C, perfil deseable de la Facultad de Comunicación Humana. Miembro del cuerpo académico Estudios Transdisciplinarios sobre Grupos Vulnerables. Miembro del núcleo académico básico de la Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva de la Facultad de Comunicación Humana. Doctor en Enseñanza Superior por el Colegio de Morelos. Maestría en Enseñanza Superior y licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue secretario académico de la UAM de 2002 a 2006 y coordinador de Administración y Finanzas de la UAM en 2013. Bienvenido, doctor Guajardo. Muchas gracias. Pues en primer lugar agradecer esta distinción de estar aquí con ustedes y bueno, pues me parece un tema pues verdaderamente relevante el que se incorpore este tema de la ética en principio en las ingenierías y desde luego frente a maestros de las ingenierías, pues también tiene la otra profesión, ¿verdad?, que es la docencia y la ingeniería en este caso.
y en ambos hay un fuerte componente ético en ese sentido. Y bueno, también para nosotros en la unidad para la inclusión educativa y atención a la diversidad, pues es una oportunidad para pues intercambiar algunas inquietudes, algunas, algunas dudas o cuestiones que sean, pues que puedan surgir. Pues en principio me gustaría iniciar con la presentación. A ver, ya tengo el permiso. Eso es. Bien, hemos titulado El enfoque ético de la inclusión educativa en la formación de las nuevas generaciones de las ingenierías, porque pues el asunto está no solamente en pensar en las condiciones actuales, sino cuando se trata de formar jóvenes, pues se está pensando en la formación de nuevos ingenieros, está pensándose hacia un futuro inmediato y más allá de eso. En ese aspecto, pues también hay todo un enfoque en la UNESCO de lo que le llaman el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible en términos de pensar en lo que viene y qué tenemos que hacer hoy para que el día de mañana las nuevas generaciones estén en condiciones, diríamos, dentro de sus derechos y sus obligaciones en ese sentido. Entonces, pues es un tema verdaderamente relevante. El asunto de la ética, pues no siempre ha sido la misma en las distintas épocas. Por ejemplo, en la antigüedad, pues eran las religiones sobre teístas, que son las que luego prevalecen. La definición del bien y el mal, lo bueno y lo malo, pues era como un dogma y es hasta cierto punto una imposición que se valía pues en gran medida del castigo para poder imponer esos criterios de bien y mal en ese aspecto, de tal suerte que pues las personas lo vivían como algo externo que tenían que adoptar, independientemente de su voluntad, ¿verdad? Porque esa condición de bueno y malo pues era algo ya definido y bueno, esa era una forma de ver los aspectos de tipo ético en ese aspecto. En una época, haciendo un salto, en una época de la modernidad, pues ya no se trataba de lo bueno, lo malo, el bien y el mal, sino de la justicia y la injusticia, que es lo justo, que es lo injusto. Y bueno, aquí ya no es el centro de la divinidad, sino el centro es el ser humano. Antes se decía el hombre, pero se decía el hombre pensando genéricamente hablando. Y ahora ya casi no podemos hablar así. Tendríamos que hablar de la humanidad. En ese aspecto me refiero a que por el lenguaje de género en ese sentido. Pero bueno, establece el humanismo donde al centro está lo humano, vamos a decir. En ese aspecto, los valores de justicia y de lo justo y lo injusto, pues son valores ya más que nada intrínsecos a los mismos comportamientos, en donde la actividad de lo justo y lo injusto, pues más que un premio posterior de tipo divino o un castigo, cielo el infierno, sino que en sí mismo la conducta justa pues es la que puede prosperar, a diferencia de la conducta injusta en ese sentido. O sea que tiene un valor por sí mismo y ya no un valor externo a la propia actividad. Y bueno, en la contemporaneidad ya no es esta parte del humanista, pues está considerada, por ejemplo, la parte desde donde abarca, y pues podría centrarse en la parte de la Ilustración, la Revolución Francesa, con sus principios, diríamos, más hacia lo ciudadano, hacia este tipo de valores en ese aspecto, y que pues podríamos decir casi llega hasta la Segunda Guerra Mundial todos estos principios, porque luego los principios contemporáneos pues ya no se refiere solo al derecho, a los derechos del hombre,
sino también en lo que corresponde al humano y lo no humano. O sea, que el valor no nomás está en el humano, sino está también en la naturaleza, en no agredir al planeta, y que por cierto un ingeniero agrónomo fue el que puso a circular esta idea de que tenemos que respetar la vida, y no solamente a los seres humanos, de tal manera que entonces se descentra del humano y se va hacia la vida, que es algo más amplio, porque entonces tiene que ver con aspectos de sustentabilidad, en este caso, que es un nuevo concepto contemporáneo, y de sostenibilidad, que es el futuro de los seres humanos en ese sentido, y ya no visto solo desde el centro del humano, sino de la otredad, o sea, que es el yo y el otro, en donde tiene que ver esa armonía, y no nada más una armonía, diríamos, egocéntrica, sino una armonía descentrada también. Y entonces se abre el concepto de la ética en condiciones, pues vamos a decir, mucho más amplias en ese sentido. Entonces estamos frente a algo que se va desarrollando, que se va teniendo, que se va desplazando, se va ampliando, se va complejizando. Y bueno, en última instancia, la raíz griega de la ética, que es de donde parte toda esta reflexión, pues se refiere la ética a la costumbre, porque supuestamente debe de hacerse costumbre lo ético y de que debe ser parte del comportamiento cotidiano y no ser algo extraordinario, sino que es la costumbre, de tal manera que incluso la costumbre en las tradiciones de la legalidad, en los países donde se inicia toda esta formación del Estado, pues lo que buscan es la costumbre de hacer la ley, de tal suerte de que quede explícita, quede como un derecho positivo, por decir, algo que es en cierta manera, cierta tradición de lo que es la costumbre, entendiendo por costumbre la cultura también, ¿verdad? En ese sentido, y esas condiciones de lo que se hacen, costumbres y hábitos del buen comportamiento, pues es lo que precede en todo caso a la legalidad. O sea que la legalidad no sale de la nada o de una simple formulación verbal, sino que sale de una condición, diríamos, de desarrollo del propio ser humano en ese sentido, pues las sociedades en este aspecto. Y bueno, debe entenderse que la ética no es un listado de normas simplemente que hay que aprenderse, porque son normas sueltas, sino que es todo un sistema, y es un sistema lógico, o sea que la ética tiene una condición lógica. Por eso, en el desarrollo del niño, si el niño está desarrollando su proceso lógico, pues la ética no la puede comprender en ciertas edades, ciertos principios éticos, sino hasta que se construye, vamos a decir, su proceso de inteligencia, que es un proceso lógico, para poder comprender. O sea, que hay un fuerte componente lógico en la ética y no simple formulación en ese sentido. Y esto es muy importante porque si bien para resolver problemas necesitamos de la ética para tomar algunas decisiones cotidianas y reales, pues no nomás entra la parte de la parte de la inteligencia o de la lógica, sino entran otras condiciones, diríamos, de intereses personales en donde se pueden interferir. Y bueno, si bien se ha estudiado los estadios, diferentes estadios de los procesos éticos o de valores morales, en el caso del niño, donde va evolucionando, no es lo mismo en el desarrollo de la inteligencia para resolver problemas. Hay un cierto desarrollo irreversible, y una vez que se llega a cierto estadio ya no se puede regresar, o sea, no se puede razonar en un estadio anterior, pero eso es en la forma de la inteligencia. Pero en la forma del desarrollo moral, sí se puede tener distintos niveles, diríamos, de comportamiento moral. Se puede actuar entre diferentes problemas en distintos niveles. O sea, que sí es un proceso reversible. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, estas condiciones que hablábamos de la ética en la historia, pues decíamos que de alguna forma
pues hay quien vigila en cada modalidad, vigila ese comportamiento. En el caso de los religiosos están los sacerdotes, que es la vigilancia. En el caso que hablábamos antes de la Revolución Francesa, pues hay todo un sistema, ¿verdad?, del Estado que es el que estas condiciones éticas las puede hacer legales y luego las puede hacer obligatorias y puede haber sanciones más que en ese sentido. Y decíamos que de la época de 1789, y podríamos decir esta condición de libertad, igualdad y fraternidad, que es lo que se impone en ese proceso de ese enfoque ético, pues se está hablando de que, bueno, debe haber la suficiente libertad, igualdad entre vernos todos iguales, no desigualdades en ese sentido, y bueno, ese proceso de fraternidad. No obstante, esa fraternidad pues se refiere a los fraternos, a los iguales, a los propios, pero los que estaban fuera de una nación, en todo caso, pues no eran fraternos. Entonces ahí había una limitación en esa condición de fraternidad, que ahora en los movimientos actuales del desarrollo de los derechos de las mujeres, pues fraternidad viene de varón, fraile, ¿verdad? Y que no aplica a las mujeres, y en todo caso en las mujeres es de sor, y hablan de sororidad, ¿verdad? Es la solidaridad entre mujeres, en este caso, y entonces eso no es una fraternidad, sino una sororidad. Eso es en una cierta condición actual. Pero podríamos decir que la cúspide de esta condición humanista lo tenemos en 1948 en la ONU con la Declaración de los Derechos Humanos, que nos alcanza a nuestros días, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y se establece esta declaración que sigue vigente, pero esta declaración es donde decíamos, ya tiene una limitante en donde pues solamente se refiere al humano y no a lo no humano. Y entonces es donde aparece el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible, que las metas de este desarrollo sostenible están planteadas a 2030, que eso es algo que debemos de tener en cuenta, porque no nada más es para la situación actual, sino cómo preparamos hacia el futuro inmediato este tipo de enfoque, y que es que no consumamos la generación actual lo que les corresponde a las generaciones venideras. Esa es parte de lo que va a tener que ver con el desarrollo sostenible. Y bueno, hay grandes impactos en los procesos de las universidades. El hecho mismo desde la que aparece el desarrollo sustentable, toda la parte de apreciar las culturas que aprecian la naturaleza, como son las culturas originarias. Resulta que ahí hay valores que apenas el hombre empezaba a reconocer, el hombre occidental, por decirlo así, y ya estaban en los pueblos originarios ese cuidado a la naturaleza y a la cultura, hablando también a la lengua, ¿verdad?, en este caso. Entonces, empiezan a encontrarse esta condición de respetar también esta parte de la cultura, porque de ahí se viene aprendiendo mucho de esta parte del desarrollo sustentable. Y bueno, ¿qué pasa en el impacto en el caso de la ética en las ingenierías? En la ética en las ingenierías, pues es algo que uno puede decir cómo son las demás profesiones, cómo son las éticas profesionales en las demás, para un poquito hacer una especie de comparación. Y desde mucho tiempo se consideraron las profesiones magisteriales, o sea, lo que es el magisterio, las profesiones como el caso de se les distinguía a ciertas profesiones como magisteriales, como el caso de la profesión del sacerdocio, la profesión del médico y la profesión de los profesores, de los maestros. ¿Y por qué son magisteriales? Porque el sacerdote no puede elegir a sus feligreses, el médico no puede elegir a sus pacientes, digamos éticamente hablando, o sea, no puede escoger a quién sí va a atender y a quién no, tiene que atender al enfermo, sea quien sea. Y el profesor no puede escoger a sus alumnos,
O sea que los alumnos que le corresponden son los alumnos que le da de tener en este caso. Y bueno, el profesor a la vez tiene la condición de que su saber lo va a compartir. Cosa que en los gremios, diríamos, en la conformación de los gremios de los oficios, pues eran secretos, por así digamos, secretos profesionales. O sea que los secretos de un gremio, de un oficio, pues no podían ser compartidos con alguien que no formara parte de ese gremio. Y un privilegio de formar parte del gremio, el gremio de oficio, es que pues le podían compartir pues muchas cuestiones, diríamos, de la actividad del propio gremio. Esto va más allá de la tradición de lo que se pasa el expertise de padres a hijos, es lo de zapatera a tus zapatos, porque era una especie de herencia, sino ya la conformación de gremios, en ese sentido. Y el profesor, a diferencia de alguien de un gremio, de oficio, el profesor va a compartir lo que sabe con su alumno desinteresadamente. O sea, que eso es algo que debe de ser, diríamos, loable, muy considerado en ese aspecto, porque pues va a hacer pues compartir de esa forma. Y entonces se consagran ciertas profesiones con más prestigio en ese aspecto. Pero entonces, en ese sentido, la condición, diríamos, actual, cuando se pasa este aspecto de valorar los aspectos de la naturaleza, y ya no nada más los aspectos del humano, aparece lo que se llama la bioética. O sea, la bioética en términos muy amplios, ya no centrados en lo humano, sino todo lo que es bien la vida. Y bueno, eso va a impactar a la medicina, a la psicología y a la educación. Y uno dice, bueno, ¿y las ingenierías tienen ética o no tienen? ¿O solamente se ocupan del expertise de crear sistemas expertos cada vez más sofisticados y más efectivos, más eficientes, de alta calidad? ¿Y qué pasa con lo demás, aparte de ser efectivo, ¿verdad? Y como las ingenierías tienen que ver con la transformación de la naturaleza para la seguridad, la salud y el progreso público, decimos público por ser lo más abarcativo, más allá de pueblo, lo público es más amplio. Entonces, pues el gran impacto en las personas de lo que hacen los ingenieros es enorme, ¿sí? Que la relación sujeto-objeto de transformación, pues en el caso de las ingenierías, con el impacto que realizan, pues no nomás es sujeto-objeto, sino sujeto-sujeto, o sea, sujeto y también todas las personas que pueden ser impactadas favorable o desfavorablemente por las grandes realizaciones de la ingeniería. Entonces, esto, bueno, viene a aparecer y a ser ahora un protagonismo del cual no teníamos. Debemos de tener mucha conciencia, quizá los ingenieros la tienen y quizá el resto debemos también de tenerlo en cuenta, porque entonces las ingenierías, así como hay ciertos liderazgos de la ética sobre la vida, como pudieran ser las ciencias médicas, en el desarrollo mismo del planeta y del desarrollo mismo de la humanidad, pues tiene mucho que ver las ingenierías. En ese sentido, el liderazgo de esta ética lo van a tener los ingenieros y deben de influir en el resto de las formaciones, de influir en las universidades donde se forman las profesiones. O sea que la profesión de ingeniería está llamada a un liderazgo actual y en lo sucesivo, que va a influir en el resto de las profesiones, no solo en las ingenierías. ¿Por qué? Pues por el valor de la actividad que tienen sobre la humanidad en ese sentido. Entonces, para ello debe haber una conciencia crítica de que eso es lo que se tiene para los ingenieros en ese aspecto. Y bueno, esa formación ética en las nuevas generaciones de las ingenierías
pues es como una parte fundamental, una parte tan importante y a veces podríamos pensar, o más del expertise mismo del proceso del ingeniero en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas cosas dependen de estas condiciones. Y en ese aspecto, los sistemas expertos de la ingeniería, que abarcan procedimientos, normas, diseño, información, la ejecución de la obra misma, los productos y servicios, etcétera, que ofrece el ingeniero, pues es una condición, ¿verdad?, que enorme en ese aspecto, y esas condiciones expertos va a tener una nueva cultura profesional que, decíamos yo, ejemplifica a nuevas generaciones de ingenieros y no ingenieros en ese aspecto. Y esta orientación en los valores, esa responsabilidad, ese liderazgo, perdón, hay una palabra, y en la honestidad, por ejemplo, pues debe de estar focalizado, ¿verdad? Y en ese sentido debe de irradiar a la formación universitaria. Cuando en las obras de ingeniería se hace mucho énfasis en lo económico, pues en la medida que hace más énfasis en lo económico, se diluye la autonomía. O sea, si se impone sobre lo ético, se diluye la autonomía de la obra de ingeniería. O sea que el ingeniero queda a expensas de las voluntades de otros y no de las mismas condiciones del ingeniero. Y eso es lo que tiene que defender el ingeniero, ¿verdad? Tener la autonomía porque es profesional. Pues el profesional decide. Y entonces si van a decidir por él, pues deja de ser un profesional. Y si se deja si se va a decidir por él por valores económicos, pues entonces es el otro el que está tomando pues está perdiendo autonomía la obra de ingeniería en ese sentido. O sea que, pues más allá del ingeniero, es la ingeniería en su conjunto lo que a veces está en juego. Y los colegios de ingenieros, pues lo que su función es hacer un ambiente que protege ese ambiente ético para quienes lo constituyen, porque ser ético en forma individualista, en forma, diríamos, solipsista y perdido, pues es muy complicado. Pero formar parte de un sistema donde el ambiente, ¿verdad?, ético va a influir sobre el comportamiento de los demás, pues sí es muy importante. En otros países, los colegios de ingenieros incluso son los que dan las licencias para ejercer la profesión, y las dan y las quitan. Y las universidades pues dan el título, pero no la licencia, en este caso. Pero de todas formas, el peso de los colegios de profesionales, como podría ser de ingenieros, de médicos, de abogados, pues tiene un peso moral, ¿verdad? Así no legal, sí moral. Es muy importante. Y bueno, este tipo de aspectos van a tener que influir en eso. Y en este caso, las acciones, diríamos, de ingeniería, pues deben tener más allá del valor económico, una satisfacción intrínseca de lo que se realiza. Y esa condición intrínseca es de las cosas que pues, se tienen que valorar mucho en las mismas condiciones del trabajo que realizan los ingenieros. Y esto es lo que debe de hacerse partícipe a las nuevas generaciones de ingenieros, de hacerles partícipes de la importancia que va teniendo en las decisiones de ingeniería que se tienen en cuenta, con toda la complejidad que esto lleva, y no nada más la parte del sistema experto, sino también las demás condiciones de complejidad que rodean cualquier obra que se realice, ¿verdad? O sea que no es un aspecto nada más teórico o académico, sino que es una gran realidad en ese sentido. Y entre más temprano se participe a las nuevas generaciones en la formación del sistema, de los sistemas expertos que se tengan que estudiar de acuerdo a las especialidades de ingeniería, que vayan acompañando de procesos éticos, que también a veces hay éticas específicas de acuerdo a las especialidades de ingeniería, no nada más los grandes pronunciamientos éticos, sino procesos más detallados. Y bueno, pues hay códigos de ética en todo.
lo tienen todos los que trabajan con seres humanos y van a hacer investigación, pues tienen que tener el conocimiento informado, tienes que respetar, tienes que informar qué vas a hacer, o sea, que ya la investigación está contenida en los códigos éticos y pues hay códigos éticos muy famosos, muy conocidos de los grandes sistemas de ingeniería, y no es cuestión de tomarlos y adoptarlos, sino si no se apropian, si no se desarrollan de forma propia, si no se ajustan y se modifican, pues no tiene sentido tener el mejor sistema de código ético copiado de quizá el más desarrollado, pero que no se siente propio. Entonces, por eso decimos que tiene que ser intrínseca la situación. Es que o lo desarrollas o modificas uno, pero que te lo apropies. Porque si no, no se puede ejercer ese tipo de ética. Y esa condición de ese tipo de apropiación es la que se debe de trabajar con la formación de los nuevos ingenieros, las nuevas generaciones de ingenieros. Y bueno, hay estudios sobre el desarrollo moral, que es el ejercicio, diríamos, práctico de la ética, de los valores morales. Que la ética es toda la ciencia sobre la parte de la moral en ese sentido. Pero los actos efectivos morales, pues se han hecho estudios, sobre todo en la psicología del enfoque psicogenético de Jean-Piaget. No se metió él directamente al desarrollo. Sí hizo estudios sobre el desarrollo moral en el niño, pero hubo quien lo llevó más allá, como fue Kohlberg en ese sentido. Y Kohlberg va a presentar estadios, o sea, como en el caso del niño, se presentan diferentes estadios de desarrollo moral. Esto nos sirve porque podríamos nosotros tener una especie de escala de qué desarrollo o qué tan, diríamos, elaborado es el criterio o el razonamiento ético en una decisión, ¿verdad? O los motivos por los que se toma. Entonces, desarrollense esos estadios. El estadio que actúa por temor al castigo o transgredir una norma, que es propio de la infancia, pero que también se presenta en los adultos, porque el adulto puede actuar por esos motivos, ¿verdad? No porque esté convencido, sino porque tiene temor a una sanción. Y entonces, pues lo siente de esa forma, ¿verdad? Y es muy poco desarrollo moral esa condición. Está el estadio 2, que busca la propia conveniencia, eligiendo lo que favorece a sus intereses, y así alcanza la capacidad de establecer acuerdos de mutuo beneficio, decir, te respeto si me respetas. O sea, que haya una especie de negociación, convenio, y muchos convenios que se firman tienen este nivel de estadio, ¿verdad? Que es el respeto mutuo y la conveniencia mutua, independientemente del resto, ¿verdad? Entonces, ese aspecto, esa negociación, tiene un nivel 2, o sea, no es de gran desarrollo, ¿verdad? Eso así se presenta. Insisto que se aplica en el desarrollo del niño, pero es aplicable a cualquier adulto o a cualquier decisión profesional, ¿sí? El estadio 3 dice, se busca mantener las expectativas generadas en las relaciones mutuas, se busca cumplir las expectativas del rol. Esto es, hay una cierta función, me asignan una función y cumplo mi rol. Y mientras cumpla mi rol, pues estoy bien. Es como cuando dicen, pues eso no me toca, y efectivamente no le toca. Pero no es suficientemente ético decir, pues nomás lo que me toca y lo que no me toca ya, y cumplo con mi rol. Esa es una especie pues de alguna forma sí se honra la confianza, lealtad y respeto, pero tiene una condición límite en ese sentido. Esto por lo regular se alcanza en la adolescencia, no antes. Pero insisto, esto que sea hasta el nivel 1, puede el adulto estar en ese nivel 1. Y el adulto puede estar en un comportamiento profesional en el 1, y en aspectos personales en el 4. O sea que no es que todo su comportamiento lo defina ese estadio, sino de acuerdo a cada acción, cada comportamiento puede estar variando el nivel.
de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Y el estadio 4 se reconocen las normas sociales y responde a las instituciones vigentes. Es algo mucho más amplio, en donde pues no es que haya algo escrito, sino hay una cierta condición y se responde a esos aspectos sociales, y hay una autonomía moral, ¿verdad? Que de alguna manera dice, este es el estadio propiamente dicho de la edad adulta, por decirlo así, de que alguien actúa de forma como un adulto, como alguien con autonomía y mayoría de edad, por decirlo así. Y el estadio 5, que por cierto está en revisión en nuestra universidad, el Código Ético Universitario, y ahí hubo aportaciones de muchos universitarios y se lo está revisando, pero es el código general, ¿verdad? Pero hay cada profesión o cada licenciatura puede tener su código. Se alcanza en el estadio 5 cuando se atienden los derechos más prioritarios, o sea que se tiene una jerarquía. Es como, ya no estás frente, es bueno o es malo, así en esa dicotomía, sino es bueno y es ante dos cosas buenas, pero ¿cuál es más buena que la otra? Entonces estás ante una variante, digamos, de diversidad sutil y que logras, digamos, en forma lógica, darle prioridad a lo que tenga más una condición, pues, de derecho a la vida, a la libertad, a las condiciones de las personas, a veces más allá de las mismas instituciones, sino por una condición. Esto pocas personas alcanzan este nivel. Se requiere cierto desarrollo moral y de inteligencia para ello. Y por último, los principios éticos universales, que son ya el valor más supremo, más amplio, y que ese es muy poco frecuente. Es muy teórico a veces, pero poco frecuente que lo veamos en las personas. Son personas de cierta, muy distinguidas en algunos casos, quienes llegan a tener esa condición. Y bueno, estos estadios, ¿verdad? De alguna forma, decíamos que pueden estar en diferentes niveles y lo usan en algunas empresas de alto desarrollo que a sus propios directivos les someten a dilemas éticos, sobre todo cuando están en juego pues algo muy importante en la empresa financiera o de cualquier tipo, y se dan cuenta quienes están en eso que alguien puede tener un muy buen argumento, muy elaborado argumento, que puede demostrar que tiene condiciones, que conoce, que comprende, que está consciente de cierto nivel ético. Pero a la hora de tomar decisiones, no toma la decisión más alta, sino toma una decisión baja. O sea que, de alguna forma, quienes contratan a estos directivos ya saben que no es suficiente que se manifieste, digamos verbalmente, muy argumentativamente, sino es a la hora de la hora qué es lo que sucede, a la hora de la hora qué vas a decidir. Es que la ética es más práctica que teórica, está más en esa realidad. Y por eso, si es más práctica que teórica, si queremos enseñar ética a nuestros estudiantes de nuevas generaciones, tenemos que tener problemas prácticos, no problemas teóricos, académicos abstractos, sino que casi hacerlos partícipes de decisiones de obras en donde puedan ejercer la decisión, porque esto se aprende en la práctica. Entonces, y esto lo hacen incluso los grandes consorcios, las decisiones son definitivas y más que cualquier nivel académico que se pueda tener. Es cuando dicen, pues sí puede tener un gran nivel académico, pero éticamente no tiene gran nivel. Entonces, lamentablemente, sí ocurren estas condiciones. Entonces, siempre ese nivel de grados no es garantía de la parte ética. Quizás sí, del expertise, pero eso sí. Y bueno, en la formación ética profesional,
que debe ser permanente, y planteamientos de dilemas en la forma práctica, trabajo en equipo, porque es como se puede hacer ese ejercicio, estudios de caso, es lo que han hecho. Hay trabajos y estudios de cómo enseñar la ética en este caso, y es lo que recomiendo. Y contenidos teóricos son necesarios, pero no son suficientes. Entonces es el ejercicio práctico en ese aspecto. Entonces siempre hay que tener en cuenta en los tiempos que se tiene que hacer para presentar problemas prácticos y reales. Yo me imagino, no sé, yo creo que a ustedes les llamó mucho la atención esto de la línea 12, por ejemplo. Pues es un problema práctico que requiere mucha información para realmente tener una opinión, no una opinión periodística, sino una opinión. Es una opinión de ingeniería en ese caso, pero es un problema muy real y tiene un gran impacto público. Estos son los problemas y los dilemas que se tienen que plantear en la formación ética de las nuevas, de los ingenieros de nuevas generaciones. Y bueno, la otra cosa que hay que tener en cuenta, y aquí me quiero acercar más a la parte de la docencia, porque pues es profesión de ingeniería y también profesión de docente, son dos profesiones que están entrelazadas. Que hay una gran diversidad en las nuevas generaciones en las universidades, que también así como la ética tiene distintas épocas en que, cómo es que se ha evolucionado, en la universidad, pues si tenemos en México, que en el siglo XIX, pues la universidad tenía una población aristocrática de puros varones, no había, las mujeres no entraban en las universidades, en la universidad en el siglo XIX. Y cuando se hace más democrática la universidad, es una democracia urbana hasta cierto punto, está en las grandes metrópolis, y toda la primera parte, pues sí era más democrática, no nomás entraban la aristocracia, sino poblaciones clase media, etcétera, pero no entraban mujeres. O sea, casi todo el siglo XX, la mitad, no había mujeres. Y menos en las ingenierías. Fíjense que mi bachillerato lo hice para entrar a ingeniería mecánica allá en la Autónoma de Nuevo León. Y en mi época había una alumna, mujer, en el grupo de físico-matemáticas, porque íbamos a ingeniería. Nada más una mujer. O sea que además, en ciertas profesiones, pues se hacen, y a la inversa, ¿verdad? Hay profesiones que se feminizan, y yo creo que ni una ni la otra están correctas en ese sentido. Pero bueno, la presencia de la mujer fue evidente en la segunda parte del siglo XX, y ahora en el siglo XXI la universidad está descentralizada, ya no solo está en las grandes metrópolis, sino hay una fuerte presencia de diversidad poblacional ya en el siglo XXI. Están las universidades interculturales, donde va la población indígena, están las tecnológicas, las politécnicas, están en diferentes lugares. Las mismas universidades autónomas, pues tienen, pues nuestra universidad que está en casi todos los municipios, así no era hace poco tiempo, y ahora sí lo es. Entonces eso hace que la población de la universidad sea muy, muy diversa, en términos no solo de que pues tenemos presencia de estudiantes con discapacidad, como decíamos, mujeres, cierta línea de pobreza, y también pues diversidad de orientación sexual. O sea que toda esa diversidad ahora aparece en las universidades y forma parte de nuestra realidad. Y entonces, en esa parte de la diversidad, pues hay grandes dilemas de inclusión educativa, porque la inclusión abarca toda esa población que antes estaba excluida y ahora queda dentro. Y entonces hay que tener en cuenta. Yo recuerdo una decisión del colegiada fue, pero muy en la cabeza la doctora Dulce Arias, de la directora general de servicios escolares, para presentar el examen Ceneval en las generaciones, y estaba la pandemia, y dijeron, no, pues tiene que ser presencial, porque si hacemos en línea, pues ya de antemano quedan fuera muchos que no van a poder acceder. Y la decisión tuvo que ser inclusiva en términos de tomemos las medidas y hagámoslo presencial.
La Autónoma de Nuevo León fue en línea y allá pensaron que sí, que no era excluyente hacerlo en línea, pero aquí en nuestro estado es un estado que si lo haces en línea, pues ya excluiste a no sé cuántos aspirantes en ese sentido. Entonces, los dilemas de la inclusión son, la inclusión es una condición de dilema también. Y tiene tres grandes dilemas. El dilema del mérito, que es, educación superior es meritocrático, es de méritos. Eso siempre es la tradición y es lo que se busca y es deseable siempre, el mérito. El dilema de la vocación, ¿verdad? Y el dilema de los ajustes. Estos tres dilemas forman parte, son los que se han identificado de por qué la inclusión educativa es un tanto controvertida, porque plantea dilemas. Y los dilemas presentan soluciones que no son definitivas. Son soluciones, si se quiere, que pueden variar, que pueden ser transitorias, que pueden cambiar, que no es que ya se resolvieron de una vez y por todas. Entonces, esto a veces resulta incómodo, el no tener diríamos, la contundencia y la claridad de cualquier solución. Entonces, pues, las personas a veces les incomoda mucho los dilemas en ese sentido. Pero la inclusión en estos tres aspectos plantea estos dilemas. Y bueno, lo primero que hay que ver en el dilema es que la diferencia no se confunda con la desigualdad. Que la diferencia es algo que en el caso de la discapacidad tiene un estigma, porque no responde a la expectativa, a cierta tradición de expectativa, lo que uno espera en ese sentido. Entonces, y puede esa no respuesta, esa diferencia, generar un estigma. Pero la diferencia no es el estigma, sino es la consecuencia de no comprender la diferencia o no ubicarla bien, y entonces uno puede generar desigualdad. Y ese es el punto más relevante en el caso de la inclusión. No confundir, o sea, hasta dónde es la condición, diríamos, del derecho para que no haya desigualdad y respetar la diferencia. ¿Sí? Y la diferencia, pues no es algo que solamente sean diferentes y hasta está mal que les digan, es que tienen capacidades diferentes. Eso es un eufemismo no deseado a una persona con discapacidad decirle que tiene capacidades diferentes. Es como no querer decirle que tiene discapacidad. Y esto, lo correcto es decir que tiene discapacidad. Así está en la política internacional, así se llama y así se debe nombrar. No, lo que no se puede decir es que es un discapacitado, eso sí, no. Lo va a estar definiendo como que totalmente es así, y es una condición relativa la discapacidad. Para algunas cosas se tiene y para otras no, ¿verdad? Y es cuestión también de grado, y es también, no puede ser tan definitiva, en fin. Pero entonces, esta condición, la tenemos todos, porque todos somos distintos, entonces todos tenemos derecho a la diferencia y al trato y el respeto a la diferencia. Entonces sí resulta la incertidumbre que plantea el dilema, cualquier dilema plantea una incertidumbre, cualquiera. Pero en el caso de la inclusión, plantea los dilemas en estos tres elementos. Decíamos que no son definitivos, ¿verdad? Son transitorios, siempre pueden estarse redefiniendo, discutiendo, y exigen atención. Exigen, atención en términos de estar atentos a conscientes y no se puede resolver en automático, muchísimo menos. Nosotros aquí en la universidad tenemos la norma como piso justo de la inclusión. Tenemos un reglamento de cómo ingresan y cómo
pueden ser, cómo se pueden mantener. Y también hay lineamientos de cómo egresa. Pero ese lineamiento, esa norma es el piso. No es lo óptimo. Porque la ética es lo óptimo de la inclusión. Esto es que va con un razonamiento, decíamos que la ética tiene una lógica, tiene un razonamiento. Entonces ese razonamiento puede ir más lejos y se puede hacer una mejor condición en ese aspecto. Pero la norma es el piso apenas. No es el techo o a lo que podríamos aspirar, sino es como el respeto en esa condición. Y nosotros tenemos el reglamento de ingreso, promoción y equivalencia, que entró en vigor en 2020, y ese reglamento es un punto de referencia. Y también tenemos lineamientos para cada una de las discapacidades como piso de qué es lo que tenemos que hacer todos. El reglamento obviamente aprobado por el Consejo Universitario y los lineamientos están en la comisión permanente del Consejo, de Comisión de Inclusión. Doctor, quedan 10 minutos, perdón, quedan 10 minutos. Sí, cómo no. Y bueno, estos dilemas del mérito en la inclusión en la educación superior, tenemos las normas uniformes, que es en lo que se puede basar, que es decir, la igualdad de oportunidades frente a la discriminación positiva. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que en la igualdad de oportunidades debemos de tener normas que sean flexibles y las mismas normas para todos. No normas especiales y normas generales, o normas regulares, normas para las personas sin discapacidad y normas para las personas con discapacidad, sino una sola norma y que sea flexible y que le puedan aplicar ajustes razonables. Esa es la condición de normas uniformes que propone la ONU frente a la discriminación positiva, que es por tener la discapacidad hay que diríamos, discriminarlo, pero a la inversa, de forma positiva. En algún tiempo en la universidad se pensó que el alumno con discapacidad, por tener discapacidad, había que pasarlo en las materias, porque tiene discapacidad. Esta discriminación positiva, pues es positiva, pero es negativa, porque el primero que perjudica es a la propia persona con discapacidad, que pase un curso sin saber. O sea, que tú te aprueben un curso y no sabes, pues te impiden el poderlo saber, o sea, poder repetir, porque ya lo pasaste, no puedes volver a tomar un curso. O sea, violentas el derecho al aprendizaje de la persona. Entonces, no es lo que se busca la igualdad de oportunidades, establecer los ajustes razonables y no hacer la discriminación positiva, y menos negativa. Un ejemplo de discriminación, de igualdad de oportunidades, tenemos 4 estudiantes sordos egresados de la Facultad de Artes y que en su licenciatura tenían que presentar su examen de inglés, nivel 2 de comprensión de textos. Como en el caso de los sordos, su lengua materna es la lengua de señas y su segunda lengua es el español, la igualdad de oportunidades es que presente un texto escrito en su segunda lengua, que es lo que hace el estudiante regular. Su primera lengua es el español y su segunda lengua puede ser el inglés o otra lengua. Pero en el caso del sordo, en igualdad de condiciones, debe ser un examen aplicado por el CELE de español, digamos, en este caso, del nivel de español, de comprensión de textos equivalentes. Ese es un ajuste razonable de igualdad de oportunidades. Entonces, pues bueno, en el caso tenemos una chica en la Escuela de Teatro, Danza y Música, que es ciega y tiene síndrome de Down, está en ejecución musical, y también tiene que presentar su examen de inglés. Y ella lo puede presentar en braille, pero puede elegir que sea oral. Oral
y no comprensión de textos, porque como es ciega, y entonces el mismo CELE le aplica el examen, en inglés en este caso, ¿verdad? Pero de forma oral, por su condición en este caso, y eso es un ajuste razonable en igualdad de oportunidades. A eso nos referimos con los ajustes que se tienen que establecer en ese sentido. Y bueno, la vocación, pues nosotros en la universidad no tenemos restricción porque decir, como es sordo, que escojan las áreas visuales, como artes puede ser, o arquitectura. No, ahí tenemos, por lo regular estaban eligiendo artes o arquitectura, pero ahora hay quien eligió enfermería. Y bueno, no hay esa restricción en ese sentido. Como alguien quisiera decir, bueno, como tiene esta discapacidad, nomás puede estar en estos sería un poco violatorio de sus condiciones y su derecho. Y que no deja de ser importante porque nos han sucedido detalles, por ejemplo, en nutrición, alguien con un síndrome, se me olvida el nombre, pero que tiene tics, y que entra el estrés y entra el tic, y no podía en el laboratorio establecer las dosis para los alimentos, digamos, para un hospital. Pero había la opción de tener la opción de terminal de alimentos de alto rendimiento en deportes, que no es lo mismo que en hospital. Y entonces, pues con esa condición, pues hay la opción de que se tome este otro aspecto. Pero esto siempre se hace, pues digamos que con la opinión también del propio estudiante, en ese sentido. O sea, no es que eso defina, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta parte de la vocación nos plantea dilemas. Y yo creo que en la facultad debe haber de este tipo de dilemas con los laboratorios de ingeniería para algunas de las discapacidades. Y esto hay que trabajarlo como tal, como un dilema y colegiado, ¿verdad? Entonces, y que tenga y que no desmerezca el aspecto del aprendizaje y de los estándares que se requieren de un plan de estudios en ese sentido. Y bueno, los ajustes, pues siempre un ajuste razonable de ingreso, permanencia y egreso, porque pues están todos los exámenes, siempre se plantean dilemas y casi siempre en los exámenes de los chicos con discapacidad entran a veces las academias o varios profesores, en fin, se hace una decisión colegiada donde se tenga que ver cómo se establece ese ajuste razonable en cada uno de estos elementos. Y por último, yo podría señalar que en la parte de la ética en la profesión docente, pues el mismo enfoque por competencias que ustedes deben de conocer muy bien, que conocen más bien, si se fijan, si es enfoque por competencia, no entran los valores, o sea, entra la parte ética, lo más que hay que ver, en todo caso, revisar cómo se incorporan los valores para que esos de valores sean no como, diríamos, una fórmula académica del enfoque por competencias, sino una fórmula de enfoque por competencias en ingeniería, donde qué valores son los que deben estar presentes en cada uno de los cursos. Está otras estrategias como el estudio de clase, que es un modelo colaborativo de docencia, es un modelo colaborativo japonés en donde entre varios planean la clase e incluso se rotan para dar en la misma clase distintos, 3 profesores o 4. Y entonces al estar trabajando de forma colegiada así, en esta forma de organización, pues se hacen observaciones y es una reflexión permanente del curso que se está teniendo en ese aspecto con los diferentes problemas que plantea una diversidad. Y aquí hablo de diversidad, no solo de discapacidad, de cualquier diversidad, y siempre se está reflexionando y se está atento a, siempre hay un proceso crítico complejo para resolver. Está el diseño universal académico en DUA, que también pues busca que todo el mundo quede incluido, que nadie se quede excluido, tiene sus propias condiciones.
Y tenemos el índice que tiene 3 dimensiones, que es cultura, política pública y la práctica. Con esto, prácticamente yo concluiría que en este índice nosotros hemos aplicado este índice a la universidad y tenemos con esto concluyo, tenemos 15 unidades académicas que sus docentes contestaron el índice en línea en más del 10% de sus profesores, y nos interesa mucho porque son 7 unidades académicas que no tienen estudiantes con discapacidad, pero contestaron este índice. Y 8 unidades académicas que sí tienen estudiantes con discapacidad y que contestaron este índice y que estamos estudiando para hacerles el informe a estas 15 unidades académicas para hacer un plan de inclusión colegial, ¿verdad? Invitarlos a eso. Y si se fijan, en este caso, tenemos estas unidades académicas y está la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, que tiene 2 estudiantes con discapacidad, pero además sí contestaron más del 10%, entonces son candidatos a que podamos luego colaborar y hacer un plan de trabajo de inclusión, que en estas 15 estaríamos trabajando y luego se puede irradiar al resto de las unidades académicas, pero iniciando con estas 15 unidades académicas. Y mis conclusiones, bueno, pues está la ética en las ingenierías, que es todo un tema enorme y muy interesante. La formación ética de las futuras generaciones, ¿verdad? Pues tiene que estar contemplado, más si están en un proceso de internacionalización, como es su caso, donde esto es inevitable. O sea, casi ya no se puede pensar en ingeniería. Bueno, yo mismo cuando estuve revisando este material, dije, es impensable la ingeniería sin la ética. Y está llamada esta profesión a influir en el resto de las profesiones en este aspecto de la ética profesional, desde las ingenierías, tomando el prestigio que, o sea, a veces han tenido otras profesiones. Y está la ética de la profesión docente en las ingenierías, con el proceso de inclusión y toda esta diversidad de estudiantes. Pues hasta aquí serían mis comentarios en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De verdad, muy, muy interesante la charla y sobre todo conocer los datos que nos acaba de proporcionar, identificando que, bueno, nuestra unidad académica está participando en ello y seguramente varios de mis compañeros docentes, así como la parte directiva, estaríamos interesados en seguir abonando a este proyecto que ustedes tienen. Por parte de los compañeros, si existe alguna pregunta que quisieran llevar a cabo al doctor Eliseo Guajardo, con gusto cedemos los micrófonos. A ver, sí, Silvia, yo quisiera hacer algún comentario, si me lo permiten. Bueno, primero quisiera felicitar al señor Eliseo. La verdad me despertó muchas inquietudes y me despertó muchos aspectos relevantes en mi vida profesional. Hizo 2 comentarios muy importantes, ¿no? Sobre la línea 2 del metro. Sí, pues efectivamente, como usted lo decía, hay muchos intereses de por medio y en muchas ocasiones los ingenieros pagan los platos rotos. Pero yo me refiero aquí en Morelos, ¿sí? Nuestro gran estado, ¿no? Y yo les he dicho a mis alumnos, ¿sí? Vemos el caso del Paso Express, que ya se les olvidó a la gente, ¿no? Se murieron dos gentes que no tenían nada que ver. Y me ha tocado llevar a mis alumnos, que ahora ya está prohibido por todo lo que está pasando, la mejor industria en Morelos, que es la industria penitenciaria. Ahí están las gentes que pierden todos sus derechos laborales. Pero lo que más sorprendente me fijé, es que había más ingenieros que abogados. Y eso fue un tema para mis alumnos, ¿no? Aquí hay que tocar muy, muy presente la ética profesional de la gente. Desgraciadamente existe la impunidad, ¿no? Y existen, cuando son casos graves,
los ingenieros están de por medio. Y yo le puedo decir varios casos, ¿no? De 5 trabajadores que murieron en Temola y fue responsabilidad del administrador y etcétera, etcétera, un 13 de abril de 1997. Y el que pagó los platos rotos fue el ingeniero de mantenimiento, ¿no? Le marcaron aspectos penales. Entonces, todos esos temas que usted me recuerda mucho, la parte sustantiva es la ética. Y como yo les digo a mis alumnos, ¿no? ¿Y eso cómo se ve? ¿Dónde se compra? ¿Quién lo certifica? ¿Sí? ¿Quién dice que tú eres ético, no? Hay un código de éticos para los médicos, hay un código, como usted lo tocó atinadamente, la biomedicina, el derecho a la salud, y en el aspecto de ingeniería estamos muy desahogados. Hoy por hoy, la carta de presentación de un ingeniero es de ético. Y decía un gran maestro mío, ¿no? No es de que sepas, puedes saber mucho, es de que quepas. Y para que quepas en un negocio, en un trabajo, la carta de presentación es ética. La ética, el saber vender, el saber comprar, el saber certificar, ¿no? Es un tema que a mí me trajo muchos recuerdos y principalmente, le vuelvo a repetir, el que paga los platos son los ingenieros. Y hay más ingenieros en la cárcel que abogados, detenidos. Sí. Es impresionante, ¿no? ¿Por qué? Pues por la falta de ética. Ese sería mi comentario nada más. Gracias y muy excelente su presentación, maestro Eliseo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Aguilar, por este comentario. Y no me había puesto a pensar en eso de los penales. Pero bueno, ahorita comentábamos antes de que hay a veces terceros que entran en la obra y que no están directamente al cuidado del ingeniero, pero es ahí donde está el proceso, diríamos, corrupto en un momento dado y le impacta al que está al frente de la obra. Entonces, es verdaderamente complejo. Pero estos ejemplos son los que sirven para los cursos de ética, estos ejemplos. Y yo creo que usted tiene todo un laboratorio, por lo que veo, para la ética. Esto del paso express es impresionante. Bueno, murieron 2 ahí en ese socavón, pero todos los que se murieron en los accidentes fueron mucho más. En fin, y toda la agresión al medio ambiente. Es el ejemplo propiamente inverso de una buena obra. Está todo a la inversa. Pero sí, aquí lo vivimos. Tienes razón. Bien, muchas gracias, doctor Guajardo. Muchas gracias por la participación al ingeniero José Aguilar. Debido del tiempo, bueno, vamos a pasar los micrófonos con la maestra Angélica Galindo para hacer entrega del reconocimiento correspondiente. Muy buen día, doctor. Un gusto saludarlo. Gracias por su magnífica ponencia. Y a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, se otorga el presente reconocimiento al doctor Eliseo Guajardo Ramos por su participación como ponente en la conferencia El enfoque ético de la inclusión educativa en la formación de las nuevas generaciones de las ingenierías. Dentro de la Semana de Capacitación Docente, semestre enero-junio 2022, Cuernavaca, Morelos, 19 de enero de 2022, y con firma electrónica al alcance la doctora Viridiana Aidelón Hernández, directora de esta facultad, y una servidora maestra Angélica Galindo, secretaria de docencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la distinción. Muchas gracias. Cedemos los micrófonos a la doctora Viridiana León. Muchísimas gracias. Pues ha sido una conversación, una plática muy interesante, doctor Guajardo. Sé que algunos de nuestros compañeros se quedaron con alguna pregunta, pero bueno, estaremos compartiéndoles sus redes, su correo, por si también quisieran seguir la conversación. El mensaje, creo, importante y poderoso que nos deja el doctor Guajardo es en este actuar desde la ingeniería, desde la química, además de la formación disciplinar, la formación humanista, la formación valoral, la perspectiva ética
en la toma de decisiones, en la disciplina en la que te desempeñes. En este caso hablamos de nuestra facultad como química e ingeniería, pues es un elemento importante que no, además de ejercerlo, pues también abordarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La vida pues constituye una serie de toma de decisiones y la ética tiene que estar ahí presente en esta toma de decisiones. Muchísimas gracias. Antes de cerrar esta conferencia, quisiéramos solicitarles a todos los que pudieran tener la posibilidad de abrir su cámara, van a hacer una captura, una fotografía al equipo de GETIC, así es que estamos atentos y muchísimas gracias. Seguiremos conversando sobre este tema tan interesante. Sé que no es la única ocasión que con nosotros nos acompañará el doctor Guajardo, este invitado permanente a nuestra facultad. Muchísimas gracias y seguimos las indicaciones de GETIC. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En la medida de lo posible, abran su cámara, por favor. Vamos a tomar la fotografía oficial. ¿Listos? En 3, 2, 1. Ok, otra más. Atentos. 3, 2, 1. Ok, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Guajardo, y a todo su equipo de colaboradores y a la unidad de inclusión educativa. Muchísimas gracias.